Hola, soy Valentina Rivera. Tengo 26 años. Soy piloto militar en entrenamiento avanzado en la base aérea de Laughlin, Texas. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Acababa de llegar al hangar, directamente del mantenimiento, con las manos manchadas de grasa y la ropa de trabajo algo sucia, y el cansancio acumulado me pesaba en los hombros. Estaba caminando por la pista, revisando la checklist mental de todo lo que había hecho, cuando una figura alta se interpuso en mi camino. Era una chica joven, impecablemente arreglada, con el uniforme impoluto que parecía haber sido planchado un minuto antes. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mis botas de trabajo y en la ligera mancha de aceite en mi mejilla. Luego, sin el menor disimulo, soltó una carcajada estridente que resonó en el bullicio de la base. ¿Ella? Seguro está aquí para fregar suelos, dijo con un tono de voz que pretendía ser un susurro complaciente, pero que era lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara perfectamente. Su sonrisa, una mezcla de superioridad y desdén, me atravesó. No había en sus ojos ni un átomo de curiosidad, solo prejuicio. En ese momento no sabía su nombre ni ella el mío, pero sí sabía una cosa. No tenía idea de quién era yo en realidad. No tenía ni la más remota idea de la cantidad de horas de vuelo que llevaba a mis espaldas, ni de los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí. No sabía que esa misma tarde el comandante me felicitaría por una ejecución de maniobra que superó las expectativas en la simulación. No sabía que el mantenimiento era parte de mi entrenamiento para conocer a fondo cada sistema de la aeronave, desde las entrañas del motor hasta la disposición de sus alas. Era una rotación en el programa, diseñada para formar pilotos completos, no solo aquellos que sabían despegar y aterrizar. Pero ella, con su risa condescendiente y su comentario despectivo, había cometido un grave error. Más tarde descubriría que era la hermana de mi principal rival dentro del programa de pilotos, Adrián Sosa. Y subestimarme tan abiertamente, tan temprano en el juego, fue su primer gran fallo. En ese instante, mientras su arrogancia la consumía, una idea clara y nítida se formó en mi mente. No diría una palabra, no me defendería. La vida y mi desempeño se encargarían de darle la mejor lección. Porque cuando subestimas a alguien, no solo los estás subestimando por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia, por un primer encuentro casual, solo para que esa persona se arrepintiera amargamente después? Ese sentimiento de que la verdad se revela por sí sola, sin necesidad de defenderte, es increíblemente satisfactorio. Compártelo conmigo en los comentarios. Me encantaría leer sus historias. Y si quieren más historias como esta, de cómo las apariencias engañan y el trabajo duro siempre sale a la luz, suscríbanse al canal y prendan la campanita. Porque lo que viene a continuación no se lo es. Verán. Esto es solo el principio. Mi llegada a la base aérea de Laughlin no fue la típica. No aterricé con fanfarrias ni con un uniforme impecablemente almidonado. Fui parte de un programa élite para pilotos latinos, una iniciativa que buscaba diversificar y enriquecer las filas de la Fuerza Aérea con talento de diversas raíces. Habíamos pasado por un riguroso proceso de selección y nos habían prometido un entrenamiento de vanguardia. Sin embargo, antes de tocar el cielo, debíamos entenderlo desde la tierra. Por eso mi primer rol allí fue temporal y nada glamoroso. Mantenimiento. Tenía que aprender de primera mano cada tornillo, cada circuito, cada sistema hidráulico de las aeronaves. Era una inmersión total en la que el objetivo era forjar pilotos que no solo supieran volar, sino también comprender la máquina de cabo a rabo. Y así me encontré con mi nuevo uniforme de trabajo, un overol que para el final del día siempre estaba impregnado de grasa y combustible, y unas botas resistentes que se convertían en mi segunda piel. Era mi tercer día en la base cuando tuve ese encuentro con la chica de la risa burlona. Su nombre, supe después, era Camila. Parecía recién salida de una revista, con su cabello deslumbrante y su equipamiento reluciente. Me miró como si fuera algo que había salido de debajo de una roca, no una compañera en la que quizás algún día tendría que confiarle mi vida en el aire. Recuerdo sus palabras resonando en mi cabeza. ¿Ella? Seguro está aquí para fregar suelos. No fui la única en escucharla. Varios reclutas a mi alrededor, algunos de ellos con el mismo aspecto desaliñado que yo, también voltearon a ver. Algunos se rieron con ella, algunos intercambiaron miradas incómodas. En ese instante supe que mi fachada sencilla, mi rol temporal y mi aspecto desprovisto de lujo habían creado una impresión equivocada.
Y en el ambiente militar, donde la jerarquía visual a veces pesa más que el mérito, aquello podía ser un arma de doble filo. No dije nada, no me defendí, no hice gestos de desaprobación. Simplemente la miré, registrando cada detalle de su postura altiva, su sonrisa petulante. Todo quedó grabado. No era la primera vez que me subestimaban por mi origen, por mi apariencia o por lo que se esperaría de alguien como yo. Pero esta vez el escenario era diferente. Estaba en una base aérea de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, rodeada de gigantes de metal que valían fortunas y que un día yo pilotaría. Y esa chica, con su desprecio a flor de piel, no sabía que su arrogancia sería su propia trampa. Mi mente ya estaba calculando y planificando. La paciencia era una virtud que la academia me había enseñado bien. No reaccionaría, no le daría el gusto de verme molesta. Simplemente dejaría que la vida, o más bien, el destino y el inminente desarrollo de los acontecimientos en la base, le diera a Camila la mejor lección de todas. Una lección sobre el respeto, sobre la humildad y sobre el grave error de juzgar un libro por cubierta, especialmente cuando esa cubierta está manchada de grasa de avión. Y sabía, con una confianza inquebrantable, que esa lección sería inolvidable para ella. La base aérea es un microcosmos. Aquí se encuentran todo tipo de personalidades, aspiraciones y sí, también privilegios. No tardé en identificar a la realeza de este lugar. Entre ellos destacaban dos hermanos, Camila Sosa, la chica de la carcajada y el desprecio, y su hermano mayor, Adrián Sosa. Resultaba que el apellido Sosa abría muchas puertas. Su padre era un coronel retirado con una red de contactos que parecía extenderse por todo el escalafón militar. Y eso Adrián lo sabía muy bien. Adrián Sosa era todo lo que uno esperaría de un piloto favorecido por su linaje. Caminaba con una arrogancia tan palpable que casi se podía oler. Su paso era pausado, sus hombros echados hacia atrás, y su mirada una mezcla de aburrimiento y superioridad. No era popular entre los instructores, que veían a través de su fachada y detectaban su falta de esfuerzo genuino. La disciplina y el trabajo duro eran conceptos que parecían ajenos a su vocabulario. No importaba cuán bien volara en una simulación o cuán rápido respondiera a una orden. Su actitud altiva lo precedía, creando un ambiente tenso a su alrededor. Estaba claro que Adrián creía que su apellido era su mejor carta, su salvoconducto hacia la cima sin tener que ensuciarse las manos. Camila, por su parte, se paseaba por la base como si fuera su alfombra roja personal. Su ropa de civil siempre era de diseñador, impecable, contrastando con nuestros uniformes de fatiga o, en mi caso, con mi overol de mantenimiento. Llevaba el cabello suelto, perfectamente peinado, y no hacía ningún esfuerzo por mezclarse. Al contrario, parecía deleitarse en destacar. No era una militar, o al menos no aún, pero se comportaba como si fuera la máxima autoridad del lugar. Asistía a eventos sociales, desayunaba en el comedor de oficiales, un privilegio que solo unos pocos tenían, y su risa clara y fuerte resonaba por los pasillos, atrayendo demasiada atención para mi gusto. Al principio, su humillación hacia mí parecía ser un incidente aislado. Una reacción a mi aspecto, una suposición basada en mi atuendo. Pero cuando descubrió que compartía zonas comunes con su hermano, la dinámica cambió. La base no es tan grande como para no cruzarse con las mismas personas una y otra vez. Los comedores, las salas de recreo, los gimnasios. Eran pequeños círculos donde todos terminaban coincidiendo. Y fue en uno de esos encuentros, mientras yo revisaba un panel de control con las manos aún algo manchadas de aceite, cuando vi a Camila observarme con una nueva intensidad. No me veía como una amenaza profesional, una contrincante en la pista de vuelo. Para ella, yo era una amenaza social. Era como si mi presencia, mi apariencia sencilla y mi rol temporal, que ella asumía era permanente y de baja categoría, manchara su estatus, su imagen de reina del aire. Le molestaba que quien como yo pudiera respirar el mismo aire, comer en el mismo comedor, y lo que era peor, compartir el mismo espacio donde su hermano, el gran Adrián, se preparaba para el vuelo. Decidió que seguir humillándome era su misión personal en la base. Sus ojos buscaban los míos en los pasillos, y siempre había un comentario despectivo disfrazado de preocupación. «Qué lástima que tengas que hacer todo ese trabajo tan mundano», me dijo una vez en voz alta, mientras yo cargaba unas herramientas pesadas. Otras veces, simplemente se reía con sus amigos, señalándome discretamente, susurrando y luego riendo a carcajadas.
No sabía que cada burla, cada mirada de desdén, cada vez que intentaba hacerme sentir inferior, solo alimentaba mi determinación. Ignoraba que yo no solo engrasaba aviones, sino que también los pilotaba. Y que muy pronto la diferencia entre mis botas engrasadas y sus zapatos brillantes sería muy clara. Mientras Camila se pavoneaba por la base, creyendo que su posición social y las conexiones de su padre le daban el derecho de categorizar a las personas, la verdad de mi presencia allí seguía siendo un secreto celosamente guardado. Para ella y muchos otros, yo era simplemente una técnica de mantenimiento temporal, una más en el vasto engranaje de personal de la base. Pero esa era solo la superficie, el disfraz que me permitía observar, aprender y perfeccionar habilidades desde una perspectiva diferente. La realidad era que mi rol en mantenimiento era una fase específica de mi entrenamiento avanzado. No estaba allí para fregar suelos o para quedarme atascada con las herramientas por el resto de mi carrera militar. Era una piloto, y una bastante buena, si me permitía decirlo. Mi expediente, forjado a base de sudor, dedicación y horas interminables de estudio y práctica, era impecable. Desde mis primeros vuelos en la academia hasta las complejas simulaciones de combate, mi habilidad de vuelo había sido consistentemente destacada por todos mis superiores. No había atajos para mí. Cada logro era el resultado directo de mi esfuerzo. Y aquí viene la parte que Camila, con toda su vanidad, nunca hubiera podido imaginar. Mi siguiente misión, confirmada hacía semanas y mantenida en estricta confidencialidad hasta el momento oportuno, sería a bordo del F-35 Lightning I. Para aquellos que no están familiarizados, el F-35 no es solo un avión, es una maravilla de la ingeniería aeronáutica. Un caza de quinta generación versátil, sigiloso, capaz de ejecutar múltiples misiones con una precisión asombrosa. Y sí, su costo, según las últimas estimaciones, ronda los $300 millones por unidad. Nada mal para alguien que, según Camila, estaba destinada a la limpieza. Los días de mantenimiento, aunque agotadores y sucios, habían sido cruciales. Desmontar y ensamblar sistemas, aprender a diagnosticar problemas con solo escuchar un sonido o sentir una vibración, entender cómo cada componente se integraba en el monstruo volador. El capitán Neil Tínez, mi instructor principal de vuelo y uno de mis mayores defensores, siempre decía que un buen piloto no solo debía saber manejar la aeronave, sino también entender su funcionamiento interno, sus limitaciones y sus capacidades al máximo detalle. Era precisamente esa comprensión profunda lo que me daría una ventaja en el aire, una ventaja que solo unos pocos pilotos élite poseían. Mientras Camila seguía con sus chistes y sus comentarios velados sobre mi humilde posición, yo sonreía para mis adentros. Cada vez que me veía con el overol manchado pensaba, si supiera la verdad. Si supiera que estas mismas manos que ahora engrasan, pronto guiarán una máquina de $300 millones a través de los cielos. La expectativa de esa revelación me llenaba de una satisfacción callada. No se trataba de venganza, sino de la justicia inherente a la verdad. Mi tiempo en mantenimiento estaba por terminar. Los informes para mi siguiente asignación estaban listos y sellados. La fecha estaba marcada en el calendario. El F-35 me esperaba. Y lo más hermoso de todo, Camila Sosa no tenía ni la más remota idea. Su ignorancia era mi mayor arma, una que se desataría en el momento más impactante y público posible. Estaba a punto de demostrarle que el verdadero valor de una persona no se mide por la limpieza de su uniforme, sino por la altitud de sus sueños y la excelencia de sus logros. El día del ejercicio Phantom Strike llegó con una expectación palpable. Era uno de los simulacros tácticos más importantes del año, diseñado para poner a prueba las habilidades de vuelo y liderazgo de los pilotos en formación avanzada. Supervisores de alto nivel de diversas bases y rangos, incluso algunos generales, estarían presentes para evaluar nuestro desempeño. Era la oportunidad perfecta para demostrar de qué estábamos hechos. La sala de planificación táctica, un espacio amplio y con pantallas gigantes que mostraban mapas y datos en tiempo real, burbujeaba con la energía contenida de los equipos. Había sido dividida claramente en dos secciones. En una, vi a Adrián Sosa, de pie con su habitual aire de superioridad, dirigiendo a su equipo con gestos grandes y una voz impostada. Parecía deleitarse en ser el centro de atención, el elegido. Murmuró algo a sus compañeros, y sus risas se dirigieron fugazmente hacia mi rincón, sin duda, otro chiste a mi costa.
Lo que él, y más importante, su hermana Camila, no sabían era que el destino tenía otros planes. Mientras se ultimaban los preparativos, el capitán Ellis Martínez, con su habitual calma, entró en la sala. Su presencia siempre imponía respeto. Se acercó al centro y anunció el segundo equipo, el que se enfrentaría al escuadrón de Adrián. Y liderando el escuadrón Alfa, dijo, haciendo una pausa dramática que parecía durar una eternidad, tenemos a la teniente Valentina Rivera. Un silencio se apoderó de la sala. Podría haber escuchado la caída de un alfiler. Las miradas se volvieron hacia mí. En ese momento, las Maesi de grasa y el overol habían quedado atrás. Estaba de pie, uniformada, con mi traje de vuelo impecable y mi cabello recogido bajo mi casco. Mis alas relucían con orgullo en mi pecho. Había estado en el centro de control de vuelo, ultimando detalles de la misión con los ingenieros, y por eso había llegado momentos después de activarse el simulacro, lo cual añadió aún más al momento del shock. La reacción de Camila fue el regalo que el universo me había dado. Estaba sentada en la primera fila de observadores VIP con su atuendo elegante y su rostro presumido. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, su mandíbula cayó literalmente. Sus ojos se abrieron como platos, y la expresión de desprecio habitual en su rostro se transformó en una mezcla de absoluta incredulidad y un pálido asombro. Su acompañante, una amiga igual de superficial, intentó decir algo, pero Camila solo pudo mover la cabeza, aún sin poder cerrar la boca. La subestimada, la fregadora de suelos, la que seguro no duraría. Ahora era la comandante de vuelo, la elegida para liderar el escuadrón en una de las misiones simuladas más cruciales del entrenamiento. Mi presencia en esa sala, con mi rango visible y mi posición de liderazgo, era una bofetada sin mano para Camila y para todos los que habían dudado de mí. El ambiente cambió drásticamente. Los murmullos de incredulidad se convirtieron en susurros de respeto. Algunos de los reclutas que me habían ignorado o incluso evitado, ahora me miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Incluso Adrián, que hasta ese momento había disfrutado de su papel del mejor, mostró un destello de preocupación en sus ojos. Sabía que se enfrentaría a mí, y por primera vez no parecía tan seguro de la victoria. Mientras caminaba hacia mi estación en la sala de planificación, sentía la energía de todas esas miradas clavadas en mí. Era un momento de triunfo silencioso. No tuve que decir una palabra. Mi uniforme y mi posición hablaban por mí. Había llegado el momento de que la verdad se revelara, no con palabras, sino con acciones. Y esas acciones tendrían lugar a 30.000 pies de altura. En la revelación aún fresca en la sala de planificación, el ambiente en la base se había vuelto eléctrico. Los observadores, que incluían a oficiales de alto rango y dignatarios, se apiñaban frente a las enormes pantallas tácticas que mostraban el mapa del campo de batalla virtual. Los simuladores de vuelo eran de última generación, replicando cada detalle de la cabina de un F-35 y cada interacción con el entorno aéreo en tiempo real. Era lo más parecido a un combate real sin los riesgos inherentes. Adrián entró a su simulador con su habitual arrogancia, pero pude notar un ligero temblor en sus manos mientras ajustaba los controles. Sabía que esta no sería otra de sus victorias fáciles. Yo, por mi parte, sentí una calma extraña. Todos los años de entrenamiento, cada gota de sudor en la academia, cada hora en mantenimiento, habían culminado en este momento. Mi pulso era firme, mi mente clara. Una vez en el simulador, el mundo exterior desapareció. Solo existían los instrumentos de vuelo, mi escuadrón virtual y el objetivo, Adrián. La misión era simple en teoría: 2 equipos, 2 líderes, un escenario de combate aéreo simulado. El objetivo era lograr el derribo digital del oponente. Había reglas, por supuesto, pero la creatividad táctica era altamente valorada. El ejercicio comenzó. Nuestros aviones virtuales despegaron, ascendiendo rápidamente a los 30.000 pies. Desde el principio, Adrián adoptó una estrategia directa, agresiva, confiando en la superioridad numérica inicial de su escuadrón y en su presunta habilidad de vuelo. Intentó acorralarme, forzándome a una confrontación frontal, el tipo de combate aéreo que él creía dominar. Pero yo había estudiado su estilo, su arrogancia, su dependencia de la fuerza bruta. Sabía que Adrián se sentía invencible en un enfrentamiento directo. Así que no le di lo que quería. Mis años en mantenimiento me habían dado una comprensión íntima de la aerodinámica y de los límites operativos de la aeronave.
Usando esa ventaja, ejecuté una serie de maniobras evasivas que lo desorientaron, sacándolo de su zona de confort. Mi escuadrón y yo nos separamos, empleando una táctica poco común pero devastadoramente efectiva: el ataque del enjambre disperso. Mientras mis compañeros simulaban distracciones y amagos, yo volé bajo el radar, usando el terreno virtual como cobertura y aprovechando cada pequeña ventaja. Fue una danza de astucia, paciencia y precisión. Los instructores que observaban a través de los datos en tiempo real estaban murmurando con asombro: una táctica arriesgada, decían, pero está funcionando. Adrián, frustrado por mi evasión, cometió un error crucial. Se centró demasiado en perseguirme a mí y se olvidó de su escuadrón. Me dio la oportunidad que estaba esperando. Con una velocidad y precisión asombrosas, giré mi F-35 en una maniobra que casi desafió las leyes de la física. Fue algo que habíamos practicado hasta el agotamiento: una entrada de ángulo alto, un viraje cerrado y una salida explosiva. Mi avión digital se deslizó detrás del suyo antes de que pudiera reaccionar. Un sonido agudo resonó en mi cabina. Asterisco target, locked asterisco. No hubo tiempo para Adrián. Mi misil simulado impactó. En la pantalla principal, el avión virtual de Adrián explotó en una ráfaga de píxeles rojos, indicando su derribo. El silencio que siguió fue atronador. Luego, un estallido de aplausos ahogó los sistemas de la base. No eran aplausos forzados, eran genuinos, de asombro y reconocimiento. Desde el área de observadores, vi a Camila. Su rostro estaba completamente blanco, una mezcla de conmoción y horror. Observó cómo el avatar de su hermano, el rey del aire, era eliminado digitalmente del cielo, no por algún piloto veterano, sino por la misma mujer a la que había llamado limpiadora de suelos. Fue el momento más satisfactorio de mi carrera, no por la victoria en sí, sino por la justicia poética que representaba. Había un nuevo rey en el aire, y no era el que todos esperaban. Después del ejercicio táctico, la sala de control se llenó de un silencio casi religioso, roto solo por los susurros de asombro y admiración de los observadores. La tensión era palpable, una mezcla de sorpresa y reconocimiento por la maniobra que había ejecutado. Mientras yo salía de mi simulador con una sensación de satisfacción y orgullo profesional, mi mirada buscó a Camila. Ella intentó por todos los medios evitar el contacto visual. Su rostro, antes tan expresivo y lleno de desdén, ahora estaba demacrado, casi gris. Sus ojos, que antes me juzgaban con tanta severidad, ahora se desviaban rápidamente cuando sentía mi mirada. Se encogió, intentando hacerse invisible entre la multitud de oficiales y VIs. La reina del aire ahora era una sombra. Pero el espectáculo no había terminado. Adrián, visiblemente humillado, emergió de su propio simulador. Su altivez habitual se había desvanecido, reemplazada por una expresión de pura derrota y frustración. Los instructores, incluido el capitán Nelis Martínez, se dirigieron directamente a él. No lo reprendieron con gritos ni con comentarios mordaces en ese momento, pero la seriedad en sus rostros y las palabras que le dedicaron en voz baja eran suficientes para entender la gravedad de la situación. Adrián fue llamado a una revisión de actitud. Su arrogancia, que antes solo le ganaba la impopularidad entre sus pares, ahora le estaba costando caro en el ámbito profesional. Su padre, el coronel retirado, estaba presente y su rostro era una máscara de decepción. Esta derrota no solo era suya, sino que manchaba el prestigio de su influyente familia. El ambiente se volvió más denso. La atmósfera estaba cargada de las consecuencias de lo que había sucedido en el aire virtual. Mientras yo recibía felicitaciones de varios oficiales y compañeros de entrenamiento, sentí una presencia a mi lado. Era Camila. Mis ojos se encontraron con los suyos. Ya no había desdén, ya no había burla. Solo una mirada vacía, casi suplicante. No sabía quién eras en realidad, susurró Camila, apenas audible, su voz carente de su habitual pretensión. Su comentario de fregar suelos resurgió en mi mente, fresco como si lo hubiera dicho hace un minuto. Había esperado este momento, lo había visualizado, pero en lugar de regodearme en su humillación, sentí una extraña calma. Yo tampoco sabía lo poco que eras tú, respondí con una sonrisa genuina, sin malicia, pero cargada de una verdad innegable. Mi tono era tranquilo, casi suave, pero mis palabras golpearon con la fuerza del impacto de la derrota de su hermano. No buscaba lastimarla, sino simplemente reflejarle la realidad.
La revelación no había sido solo para ella, sino para mí también. Ella había elegido definirse por el estatus y las apariencias, y al hacerlo se había rebajado a sí misma. Yo, en cambio, elegí definirme por mis acciones, mi esfuerzo, mis talentos. No hubo más que decir. Camila se dio la vuelta y se alejó en silencio. Su figura ya no irradiaba la confianza de antes, sino una especie de vergüenza palpable. Su máscara de frialdad se había desmoronado por completo, y en ese silencio, el silencio de los Sosa, resonaba la lección más importante de todas. Las apariencias engañan, pero el mérito y la verdadera habilidad siempre, tarde o temprano, se elevan por encima de todo. El ejercicio Phantom Streak no solo fue una victoria táctica, sino también un punto de inflexión en mi carrera y en la percepción que la base tenía de mí. Era la prueba irrefutable de que la habilidad, el conocimiento y la dedicación superan cualquier prejuicio. Al día siguiente, la base aérea de Laughlin se sentía diferente. Las miradas ya no eran de curiosidad o desdén, sino de respeto. Algunos reclutas que antes me evitaban, ahora se acercaban con preguntas sobre mi técnica o simplemente para felicitarme. La confirmación oficial de mi desempeño llegó de la manera más formal y gratificante posible. Fui convocada a la oficina del comandante de la base, acompañada por el capitán Ellis Martínez, quien, como siempre, me miró con una sonrisa de orgullo y aprobación. Allí, en un breve pero significativo acto, recibí una mención honorífica por mi destacada actuación en el entrenamiento. Se destacaron mi inteligencia táctica, mi habilidad de vuelo y mi liderazgo bajo presión. Fue un momento de validación inmensa no solo para mí, sino para el programa de pilotos latinos al que representaba. Y no fue solo un reconocimiento. Inmediatamente después, se me comunicó mi próxima misión. Sería una asignación internacional, una que implicaría volar uno de los 35 más avanzados en un entorno de cooperación global. Mi nombre empezó a correr entre los mandos, no como la chica del mantenimiento o la piloto latina en entrenamiento, sino como Valentina Rivera, una futura líder, alguien a quien seguir de cerca. Había llegado a la cima, al menos en este peldaño de la escalera, y el cielo ya no parecía el límite. Mientras mi carrera despegaba hacia nuevas altitudes, la vida para los hermanos Sosa tomó un rumbo diferente. La revisión de actitud de Adrián no fue una simple formalidad. Su altivez, que antes era tolerada debido a sus conexiones, ahora era vista como una debilidad peligrosa en un líder de escuadrón. Su desempeño en el simulacro de combate, donde fue superado por alguien que él consideraba inferior, dejó en evidencia sus carencias más allá de la técnica de vuelo. Perdió oportunidades importantes y tuvo que someterse a un programa de reevaluación riguroso que lo puso a prueba de formas que nunca había imaginado. El privilegio al final no le bastó. ¿Y Camila? Bueno, Camila también tuvo su propia confrontación con la realidad. La base militar es un lugar donde el profesionalismo y el mérito suelen prevalecer sobre las apariencias y las conexiones. Su celebridad social se desvaneció tan rápido como había a paro. La risa de otros reclutas ya no la acompañaba, sino que se volvía una risa nerviosa, a sus espaldas, ridiculizando su anterior comportamiento. Su hermano, su pilar de estatus, había sido humillado públicamente y ella misma había sido testigo de mi ascenso. De forma sorprendente para algunos, Camila empezó, poco tiempo después, su propio proceso básico de entrenamiento. No sé si fue por una genuina epifanía o por la presión de su familia. Lo que sí sé es que ya no era la misma Camila. La vi en el comedor, con su uniforme reglamentario, sin maquillajes ni joyas, su cabello recogido en una coleta sencilla. Ya no se sentaba con aires de realeza, sino con una humildad que nunca había mostrado. Sus manos, que antes parecían intocables, ahora estaban ligeramente manchadas de tinta por los ejercicios o quizás, quién sabe, de grasa de maquinaria. El respeto se gana, no se exige. Se gana con el trabajo, con el esfuerzo y, sobre todo, con la capacidad de volar alto cuando nadie cree que puedes hacerlo. Y ese día, todo el mundo en la base aérea de Laughlin aprendió esa lección desde abajo, con las manos manchadas de grasa hasta las nubes, al mando de una máquina que desafía los límites del cielo. Mi historia es un testimonio de que la dignidad no se mide por el punto de partida, sino por la determinación y la altura a la que uno vuela. Recuerdo perfectamente ese primer día, la risa condescendiente de Camila, sus palabras despectivas. ¿Ella? Seguro está aquí para fregar suelos. En aquel momento sentí un leve escozor, una punzada de injusticia. Pero rápidamente lo transformé en combustible.
porque siempre supe quién era y lo que era capaz de lograr. Las apariencias engañan, y de una manera muy profunda. El uniforme de mantenimiento, para mí, no era una señal de inferioridad, sino una fase crucial de mi preparación, una oportunidad para entender el corazón y el alma de los aviones que pilotaría. Cada día en el hangar, cada tuerca ajustada, cada sistema revisado me acercaba más a comprender la complejidad de estas máquinas. Desarrollé una apreciación por la ingeniería y el trabajo en equipo que muy pocos pilotos llegan a tener. Y esa ventaja táctica, ese conocimiento intrínseco, fue lo que me permitió superar a Adrián y a su escuadrón, incluso desde la plataforma virtual. Mi ascenso no fue solo personal. Fue un mensaje para todos. Fue un recordatorio de que los estereotipos son barreras autoimpuestas por aquellos que carecen de imaginación y visión. Fui la piloto latina que rompió esquemas, no pidiendo permiso, sino demostrando con resultados contundentes que el talento no tiene género ni color, ni origen social. Adrián y Camila son un ejemplo de cómo los privilegios y las conexiones pueden cegar a las personas. Crecieron creyendo que el éxito les estaba garantizado, que su apellido bastaría. Pero en el rigor del ambiente militar, donde la meritocracia es el principal pilar, su arrogancia y su falta de humildad terminaron exponiéndolos. La de Adrián en el ejercicio Pantomstricken no fue solo una pérdida en una simulación, fue un golpe a su autoimagen, una lección brutal sobre la necesidad de ganar el respeto a través del trabajo duro, no por el nombre. Y Camila, al ver cómo sus palabras y actitudes se volvían contra ellos, comenzó a entender que el valor de una persona reside en su carácter y sus acciones, no en las etiquetas superficiales. Mi misión internacional fue solo el comienzo. He volado en cielos de todo el mundo representando a mi país y a mi herencia. He sido mentora de nuevos talentos, siempre inculcando la idea de que cada rol, por pequeño que parezca, es crucial en el gran esquema de las cosas. Y cada vez que veo a alguien juzgar a otro por su apariencia, recuerdo ese día en la base aérea. Y sonrío, porque sé que la verdadera historia a menudo apenas está comenzando. La vida te presentará desafíos, te subestimará, te pondrá a prueba. Pero lo que importa es cómo respondes. ¿Te dejas definir por las expectativas de los demás o usas su subestimación como el trampolín para alcanzar tus propias metas? Esta es mi historia, pero creo que es una historia universal. Una historia sobre la resiliencia, el empoderamiento femenino y la belleza de la justicia poética. Espero que los inspire a todos a volar alto, sin importar de dónde vengan, sin importar cuánta grasa tengan en las manos. Porque para elevarte, solo necesitas la convicción en tu corazón y la capacidad de entender que tu verdadero potencial no tiene límites. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas aventuras y reflexiones. Hasta las nubes y más allá.